Verga, pana. ¿Cómo uno se presenta? Uno se presenta primero diciendo el nombre de uno. Bueno, yo soy Elio Espósito, yo soy estudiante de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Soy además profesor de español para personas que hablan otras lenguas, naturalmente, ¿no? Y bueno, nada, creo que eso es todo lo que puedo decir sobre mí en realidad. Bien. ¿Y poeta? Bueno, yo conozco poetas. Bueno. Me gusta juntarme con poetas. Me gusta. ¿Cómo es ser poeta o no? Yo recuerdo que una vez hablando con iba mucho a un café en Bellomonte y uno de los clientes habituales una vez me pregunta, mira, ¿qué estás escribiendo tú ahí en esa libreta, no? Yo le digo que verga, yo estaba tratando de escribir poemas, pero que yo no sabía si eso se podía llamar así. Y él dice, pero tú escribes poemas y no eres poeta. Yo le digo que bueno, que eso no es una cosa que me corresponde a mí, ¿no? Tú a un médico le das un título y entonces es médico, ¿no? Tú a un educador le das un título y entonces es educador, un ingeniero, etcétera, ¿no? Pero ¿quién le da el título al poeta en realidad? Como, es una cosa que es complicada dentro del oficio, quizás hasta comparado con otras artes, donde si tú vas a una academia de artes y te entrenas, te instruyes como un artista de cierta disciplina, de alguna manera tienes un aval o tienes una cosa, ¿no? Claro. Creo que la gente que escribe tiene ese problema porque en realidad todos escribimos, todos utilizamos el lenguaje todos los días, pero no todo el mundo te pinta un lienzo, no todo el mundo te compone una canción, no todo el mundo te toca guitarra, no todo el mundo te baila. Entonces eso me parece bien interesante. Yo admiro mucho, yo tengo un pana que se llama Felipe Seiza, yo no sé si tú conoces a Felipe, poeta increíble de los Teques, de los Altos Mirandinos. Felipe además tiene una trayectoria, está escribiendo como desde que es adolescente, ¿no? Tiene como esta cercanía con la poesía desde ese entonces. Y una vez hablando con una poeta también de los Altos Mirandinos, ella le dice, no, tú preséntate como poeta porque tú escribes poesía, ¿no? Felipe además fue el ganador del Cadenas el año pasado. Y eso, él dice, bueno, o sea, si tú escribes poesía, tú deberías presentarte como poeta. Yo creo que yo me paro más bien en el otro extremo, ¿no? Admiro a la gente que es capaz de presentarse a sí misma como poeta, pero al final yo creo que quien puede decir o no quién es poeta y quién no es quien lee. Claro. ¿No? El lector, cuando te leen y dicen, perro, qué buen poema, Jesús. No, Jesús, esto tiene mucho poder. Sí, así mismo. Creo, no sé. Me gusta eso. La poesía es el mito. Y entendiendo el mito como desde el origen de la palabra griego. Mito significa relato, cuento, ¿no? Y es este cuento que intenta dar explicación a unas realidades, a unas verdades que el hombre primitivo desconocía, ¿no? En la Escuela de Letras, el profesor Marcos Jiménez, hablando sobre Mircea Eliade, de un antropólogo, hablábamos de que el mito de Perséfone, por ejemplo, el rapto de Proserpina o el rapto de Perséfone, le permitió al ser humano continuar después de, bueno, frente a esta idea de que la Tierra muere todos los años en el invierno. Entonces, ¿cómo te antepones a eso, no? ¿Cómo logras, cómo haces para que no te agarre desprevenido el año que viene si no logras dar explicación a por qué la Tierra se muere? Bueno, vamos a explicar que la diosa de la fertilidad ya no está con nosotros y que tiene que pasar 6 meses en el inframundo. Yo creo que toda la poesía vuelve a ese mito original, ¿no? Y para nosotros en esta edad moderna o posmoderna o en la crisis de la modernidad, intentamos dar explicación a otras cosas. Intentamos dar explicación a las injusticias del mundo en el que vivimos, intentamos dar explicación a las cosas que sentimos, ¿no? Se intenta dar explicación al amor, se intenta dar explicación a los distintos tipos de amores que pueda haber, ¿no? Creo que si hay algo que es la poesía o algo que atraviesa toda la poesía, en realidad es esa noción de mito, ¿no? Sí, y además también creo que es una explicación muy trascendental. Muy trascendental. Es una explicación también muy universal, ¿no?
Yo hablaba el otro día con un amigo que, ojalá me acordara qué fue lo que hablamos exactamente, ¿no? Pero un poco esta cuestión de la poesía como una energía, o sea, como que, y aquí es en donde vuelvo otra vez sobre esta idea del poeta que no se llama a sí mismo poeta o que no puede llamarse a sí mismo poeta. Eso, hablaba con este pana, hablaba con otro amigo y yo decía que es que el lenguaje no me pertenece a mí, por ejemplo, como individuo. Claro. El lenguaje es de todos. Y ese lenguaje quiere manifestarse de algunas maneras a veces, ¿no? Esto también es un poco romántico y un poco místico. La poesía posee a quien escribe el poema para que se escriba el poema. Y a veces estás escribiendo y no estás poseído por la poesía y escribes otra cosa también. Claro. Puede pasar, ¿no? Es como pararse desde un lugar de mucha humildad y de mucho y como con mucho respeto frente al lenguaje, frente a la lengua y frente a esta cuestión que además es muy humana, ¿no? Nosotros tenemos lenguaje, pero los perros no, los perros tienen otros medios de comunicación. Claro. ¿Es la poesía un acto político? Sí, yo creo que sí. Además, creo que es un acto político desde que es una cosa que tiene cierta relación con la polis, a pesar de que creo que es anterior a la polis, ¿no? O sea, es una cosa que ha estado en la humanidad antes de que exista esta concepción de ciudad o de orden político. Sin embargo, en un contexto donde, bueno, hay un discurso que se imprime o que quiere sobreponerse sobre todas las personas, en la medida en la que tú escribes poesía o en la medida en la que escribes literatura o que recurres a cualquier tipo de arte para expresar cualquier cosa, estás resistiendo frente a este discurso, definitivamente, ¿no? Y sí, más allá de ser política, me parece que es rebelde por naturaleza, ¿no? Y no necesariamente hablo de un poema contestatario, de un poema de justicia social o nada por el estilo, sino el solo hecho de escribir, de igual manera que el solo hecho de reunirse y hablar, ¿no? Encontrarse, es un acto político, es un acto de resistencia y de rebeldía. Bueno, sí, la poesía también lo es, ¿no? Me da un poco de pena a veces que siento que la poesía se mueve cada vez más en esa onda urbana y se aleja cada vez más del campo, ¿no? Se aleja cada vez más de la noción de pueblo que podemos tener. Pero en lo que a mí respecta o lo que son mis intereses con el espacio público tienen que ver con unos derechos, con una concepción de derecho humano, ¿no? O con una concepción de derecho y de vida. Eso, o sea, por un lado me da como un poco de pena que esta cuestión de la urbanidad esté como primando mucho sobre el campo y sobre este otro tipo de vida que es desconocida para mí, por ejemplo, que nací y crecí en Caracas. Pero por otro lado también me parece que es esta cosa de que la poesía no tiene que ser limpia, la poesía no tiene que ser bonita, ni tiene que ser cristalina, la literatura en general. Un poco me da algo de flojera recurrir a Octavio Paz en El Arco de la Lira, pero bueno, esta cuestión de que la poesía puede o no estar en el poema, la poesía puede estar en otras cosas. Y bueno, transporte público, yo creo que también hay una cuestión sobre el eros, sobre el amor en sí mismo, como, no como el dios, ni como esta noción de Cupido como muy romana, sino más bien como como la fuerza que une y que permite que exista la comunidad, que permite que exista la sociedad, la asociación. Yo creo que hay algo muy poético, ¿no? Hay una cuestión de creación también, ¿no? De creación del vínculo, de creación de las ideas, de diálogo. Creo que hay cosas que debemos voltear a ver un poco más, ¿no? O sea, la salsa, un señor cayendo sarrones a las 10 de la mañana en la Plaza del Venezolano. Además estos contrastes locos de la ciudad hay una maratón y entonces ves a un montón de gente saliendo a la maratón a las 5:30 de la mañana, mientras que es otro grupo de gente que lo que está saliendo es una rumba, ¿no? Y van pendientes de buscar la cama porque ya el cuerpo no va para más, ¿no? Eso, no conozco Venezuela como la conocen otras personas.
Y más allá de no conocer Venezuela como la conocen otras personas, eso que dices que uno escribe desde la realidad de uno mismo me parece muy interesante, porque yo le decía a un amigo una vez que yo no escribo, sino que yo describo lo que veo y cómo lo veo, ¿no? Claro. Eh, esta cuestión esto es muy de Maciani, de Pancho, eh, un poema que es, creo que se titula Para escribir un poema y que dice una cosa como llorar, por ejemplo, por ver a un señor mayor cruzando en un mar de un millar entre un millar de carros, ¿no? Eh, esas imágenes que son cotidianas y que siempre están ahí, pero que además son muy bellas, ¿no? O sea, dos liceístas dándose unos besos ahí y que no se quieren despedir, quién se monta en la camioneta, que sí, espérate a la próxima. Como, admiro muchísimo a los poetas que escriben desde una conciencia ecológica muy, muy presente. Eh, y admiro a los que se atreven a escribir sobre el eros, ¿no? Que se atreven a escribir la poesía erótica, que, bueno, no soy un lector ávido y generalmente me fastidia. Eh, pero no por nada malo, ¿no? Sino a veces pasa, ¿no? Claro. A veces pasa como que no terminas de conectar con algo, eh, pero en esa nota, Cavafis me parece que tiene unos poemas eróticos bien, bien potentes, ¿no? O igual las personas que se atreven a escribir desde lo político y desde lo propiamente contestatario, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Venezuela tenemos una larga tradición de eso, una tradición bien interesante del siglo pasado sobre todo, eh, pero que, bueno, pareciera a veces diluirse un poco, ¿no? Es admirable cualquier búsqueda, Claro. y es también como muy individual, pero con la misma con la que es individual no lo es, ¿no? Te inscribes también en una tradición. Yo creo que además la gente que escribe desde todo lo que ha leído. Ujú. Y bueno, está bueno eso como de escribir desde leer a unas personas un poco más contemporáneas a veces. Yo no sabría decir si yo escribo, ¿no? Definitivamente, o una búsqueda que he tenido, y esto puede ser mucho más desde lo académico que desde lo artístico, cualquier cosa, la cuestión de la tradición, ¿no? Creo que en Latinoamérica tenemos una herida muy grande con el pasado, ¿no? Pero que esa herida también tiene otros matices, ¿no? Accedemos al Quijote gracias a la colonización también, ¿no? Y accedemos también a los mitos griegos gracias a la colonización. Para bien o para mal nos enmarcamos en esta tradición también. Creo que eso ha sido un poco la búsqueda, esta cosa de volver al mito, esta cosa de volver a, a una poesía más antigua, ¿no? Una poesía que está más lejana. Eh, y bueno, que indiscutiblemente hace falta la chamba del otro lado, ¿no? No solamente volver a aquellos mitos y aquellas tradiciones, sino volver a estas tradiciones de acá, ¿no? Que rescatar lo que otras personas no están rescatando también, ¿no? ¿Cuáles son nuestras lenguas originarias? ¿Cuáles son nuestros mitos originarios? Tenemos un acceso relativamente fácil a algunos mitos quechua y algunos mitos náhuatl, pero bueno, estamos en Venezuela también, ¿no? No estamos en el Perú, no estamos en México, eh, que son países que además, eso, tienen una presencia de los pueblos originarios mucho más grande que la que puede haber en Venezuela. Creo que eso es otra cosa que está ahí, ¿no? Un poco lo que hablábamos hace rato, ¿no? Hace falta comunidad, hace falta encontrarnos, vernos las caras, ¿no? Creo que desde Caracas es muy fácil olvidarse de la periferia, es muy fácil olvidarse de los otros estados y de qué se está haciendo en otros estados, de esas otras voces, ¿no? Desde Caracas nos es muy difícil leer tradiciones que no sea la tradición caraqueña, ¿no? Pero creo que definitivamente nos hace falta esto, nos hace falta conversar, ¿no? Felipe en algún momento lo estaban entrevistando y decía como
el oficio del poeta parece ser muy solitario, ¿no? El oficio del escritor parece ser muy solitario. Pero yo creo que eso en realidad no es tan así, ¿no? Y él lo que rescataba de esa reflexión era que a través de la antología del Rafael Cadenas había logrado conocer a muchísima gente y ponerse en contacto con muchas personas, enriquecer su proceso creativo a través de, bueno, contrastar lo que estoy escribiendo, lo que está escribiendo el otro. Eh, Nos hace falta vernos las caras, ¿no? Nos hace falta vernos las caras y reconocernos, creo que también es muy importante. Reconocer nuestros errores dentro de lo que hemos podido crear en la movida literaria, ¿no? Reconocer que de repente estamos muy encerrados en Caracas, o reconocer que no queremos ver a ciertas personas también, a eso también puede pasar, pero eh, vivimos en una ciudad, vivimos en sociedad, ¿no? Tenemos que vernos, ¿no? La pluralidad creo que es muy importante, ¿no?